Buenas noches. Estamos ahora con el capítulo número 3 de los 4 que estoy dispuesto a hacer de la filosofía china. Este capítulo número 3 va a tratar acerca de la vida y obra de Buda, cuyo nombre histórico es Siddhartha Gautama. Y con este capítulo estamos ya explorando las tres principales corrientes filosóficas de China, las más importantes. Posteriormente, en el video número 4, exploraremos brevemente, dada la escasez de información en español, de la vida y obra de Mozi y de la filosofía legista. Bueno, este capítulo se centra entonces en el budismo como filosofía. Repito, es difícil distinguir lo que es filosofía de lo que es religión. A lo largo de la historia, todos los filósofos, de un modo u otro, explícita o implícitamente, se ven obligados a tratar el tema de Dios, ya sea para negarlo, como ateísmo, o ya sea para aceptarlo, desde el punto de vista de la fe, o desde el punto de vista científico, que es lo que conocemos como teísta. Bueno, vamos a explorar entonces de manera aquí mucho más profunda lo que es la vida de Buda, porque su vida no se puede, su filosofía no se puede entender separándola de su vida. Ningún otro pensador ha sido, a excepción quizá de Soren, el padre del existencialismo, tan inseparable de su obra. La vida explica al hombre. Bueno, vida de Siddhartha Gautama, el nombre histórico de este Buda. La palabra Buda como tal significa iluminado. Y en la religión hinduista tenemos que ha habido muchísimos Budas. Posteriormente, la propia religión budista se encargará de explicarnos cuántos Budas ha habido y cada cuánto tiempo deben esperarse. De ahí que haya habido tanta variedad de mitologías, de creencias, de dioses. Y el panteón del budismo, cuando se mezcló con el taoísmo, produjo una increíble variedad de dioses y de espíritus. Al respecto, les recomiendo ampliamente la obra conocida como Viaje al Oeste. Ustedes la pueden encontrar en internet en 2 tomos. Son aproximadamente 1500 hojas. Y aunque parezca mucho, es una obra de muy fácil lectura. Cada capítulo es muy divertido y realmente es muy agradable su lectura. Trata acerca de la búsqueda de un monje que parte hacia el occidente, al oeste, para recuperar las enseñanzas de Buda, los sutras que se encuentran en occidente, y en el camino enfrenta todo tipo de dificultades. La obra es valiosa porque realiza una visión bastante adecuada de la época de China en ese entonces y de las religiones de la época. Habla de Lao Tse, habla de Buda, habla de los 3 puros, del cielo, del emperador de Jade y un montón de dioses de menor o mayor rango. Bueno, volvamos en sí a lo que nos interesa, que es la biografía que vamos a hacer aquí de Siddhartha Gautama. ¿Por qué he puesto la imagen del príncipe feliz? Sí, es una imagen que representa la historia del príncipe feliz y de la golondrina, un cuento muy, muy bello de Oscar Wilde. Y aquí vamos a usar algo a Oscar Wilde, por lo que hay que estar familiarizados un poco con su obra. Bueno, para mí, leyendo lo que es el cuento El Príncipe Feliz, encuentro una asombrosa similitud de lo que fue la vida de Siddhartha Gautama antes de dedicarse a meditar o a hacer su propia filosofía. Voy a leerles a continuación la definición que realiza el Príncipe Feliz en este cuento de Oscar Wilde. Dice lo siguiente: bueno, ya ven que siempre batallo un poco en encontrar los textos porque los tengo señalados, pero a veces se pierden. Bien, dice lo siguiente. Habla así el Príncipe Feliz. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de Sanssouci, donde la tristeza no se le permite entrar. Durante el día jugaba con mis amigos en el jardín y en la noche yo dirigía las danzas en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una tapia altísima,
pero nunca me preocupé por preguntar lo que se encontraba tras ella. Todo lo que me rodeaba era tan bello. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y en realidad lo era, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han colocado a tal altura que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad, y aunque mi corazón ahora es de plomo, no me queda más remedio que llorar. Bien, hasta aquí termina este texto del cuento de Oscar Wilde, y vamos a ver que la vida de Siddhartha se parece asombrosamente a lo que fue la vida de esta estatua. Obviamente comparándolo solamente como metáfora, no estoy diciendo que no estoy forzando la comparación, sino es una vida bastante parecida a lo que será la de este príncipe. El lugar de nacimiento de Siddhartha se da como Nepal, una zona de la India, y la leyenda o la historia posterior hace del padre de Buda, de Siddhartha, un gobernante dueño de vastos territorios, pero estudios recientes al parecer han llegado a la conclusión de que era solamente el jefe o gobernante de una pequeña zona. Aún así no podemos negar que la vida de Siddhartha no estuviera rodeada de placeres y todo tipo de riquezas. Realmente es difícil decir lo que pasó o lo que no pasó, ya que la vida de estos pensadores tan antiguos como Confucio y Lao Tse, y en este caso Siddhartha, su vida fue escrita mucho después de su muerte, y sus discípulos tendieron a amplificar sus obras y atribuirle incluso milagros, como vamos a ver de Buda. En este caso lo vamos a analizar desde la perspectiva únicamente humana y centrándonos puramente en su filosofía. Bien, el mito dice que la madre de Buda murió al poco tiempo, exactamente a los 7 días de nacido el niño, y antes de su alumbramiento su madre había soñado que un elefante blanco se introducía en su vientre, y de ahí nacía este ser de un elefante. Al padre, por su parte, se le predijo por medio de los brahmanes, que vamos a ver que es un brahman, es un ermitaño de la India, un filósofo de la India que se dedica a la meditación, a la ascesis, al ayuno y a la mortificación de su cuerpo con el fin de escapar de la rueda de las reencarnaciones. Más adelante vamos a detallar brevemente lo que es la filosofía de la India, o muy acercada a la religión, acerca de la transmigración, del karma y del samsara. Eso vamos a verlo más adelante. Y quizá conviene ver el video de la India antes de ver este video, pero como está junto con el taoísmo, quise primero desarrollar todos los pensamientos que se hicieron en China y ya posteriormente pasar a la India. Bueno, estos brahmanes le profetizaron al padre del niño que su hijo sería una de dos: un gran líder político o gobernante, o un gran líder religioso. El padre obviamente quería un sucesor y era su único hijo, por lo tanto hizo todo lo posible para que el joven Siddhartha no se diera cuenta de los problemas del mundo, y esto lo invitara a la reflexión y por lo tanto se volviera un líder religioso. Así que el palacio estuvo amurallado y al joven Siddhartha no se le permitía salir. Entonces la vida de Siddhartha transcurría en medio del placer y en medio de las diversiones. Al parecer se casó con su prima Yasodhara y tuvo un hijo. Se casaron jóvenes y su hijo se le nombró Rahula. Los 4 encuentros. Voy a dividir la vida de Buda para cada diapositiva. Los 4 encuentros es el nombre que se le da a 4 episodios de la vida de Siddhartha, en los cuales decide su vocación religiosa a través de la contemplación de los problemas del mundo. La leyenda ha atribuido que el joven Siddhartha deseaba salir del palacio y ver cómo era el mundo exterior. Para ello se acompañó de un sirviente y cada día salía por una puerta distinta de su palacio. Obviamente las fabricaciones de este texto es algo artificial, pero caló hondamente en la vida de Siddhartha. ¿Qué consisten los 4 encuentros? Bueno, para cada encuentro Siddhartha se aparece ante un aspecto distinto de la existencia, ante el aspecto del sufrimiento y las distintas formas que éste encara. Vamos a ver uno por uno cada uno de estos encuentros. El primero de ellos
fue la enfermedad. El joven Siddhartha contempló a unos hombres que se hallaban tirados en el camino, probablemente enfermos o con hambre. Sabemos que uno de los grandes problemas de la India hoy en día es la constante enfermedad y muerte o desnutrición de su población. Entonces Siddhartha, el primer encuentro que tuvo fue con la enfermedad. Y la leyenda también ha dicho que en esa ocasión el joven Siddhartha preguntó que si él también estaba destinado a enfermarse. Su sirviente le contestó: sí, joven príncipe, todos estamos destinados a enfermarnos, es parte de la naturaleza humana. Y eso puso a meditar a Siddhartha. Fue el primer encuentro. El segundo encuentro fue con un joven, perdón, fue el encuentro del joven con un anciano. Aquí tenemos representado entonces el aspecto de la vejez. Todos los hombres envejecen. Y aprovechando que tengo aquí las obras de Oscar Wilde, quiero leerles uno de los mejores elogios, en mi opinión, que se ha escrito acerca del valor de la juventud. Está tomado de la única novela que Oscar Wilde escribió, titulada El retrato de Dorian Gray. Ya saben, el cuadro que se hace viejo mientras Dorian Gray sigue siendo joven. Está al principio de la novela y es un elogio de la juventud hecho por el personaje llamado Lord Henry. Dice así lo siguiente: para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan, también lo quitan, y muy pronto. Solo dispone de unos pocos años en los cuales vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza, y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos, o habrá de contentarse con unos triunfos insignificantes que el recuerdo de su pasado esplendor hará más amargos que las derrotas. Cada mes que expira lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cetrino, se le hundirá las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Ah, disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a ignorantes, adoninos y vulgares. Esos son los objetivos enfermizos, falsas ideas de esta época. Viva, viva la vida maravillosa que le pertenece. No deje que nada se pierda. Esté siempre a la busca de nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo hedonismo, eso es lo que nuestro siglo necesita. Bien, obviamente el texto está ampliamente influenciado por la filosofía estética o hedonista de Oscar Wilde, pero es un elogio maravilloso de lo que es el valor de la juventud. La juventud es un regalo y tarde o temprano envejecemos. Entonces Buda, bueno, en este caso el joven Siddhartha pregunta a su sirviente si todos han de envejecer. El sirviente le contesta: sí, todos vamos a envejecer algún día. Y esto volvió a preocupar al joven Siddhartha. El valor de la juventud se pierde y caemos inevitablemente en la vejez. Ese fue el segundo encuentro. El tercer encuentro es el de la muerte. Y aquí he puesto una foto de la tumba de Oscar Wilde encontrada en el cementerio de Père Lachaise en París. Esta es la tumba de Oscar Wilde y lo puse porque habíamos usado ya un par de textos de este escritor, que es uno de mis favoritos junto con Dante. Bueno, la muerte entonces es el camino es la última etapa de la vida y es la última puerta, y es la puerta que todos debemos atravesar. Y este encuentro fue el que preocupó más al joven Siddhartha, el saber que algún día todo desaparecerá. Este encuentro, bueno, este y el último encuentro son los que deciden por fin su camino, su vocación hacia la búsqueda de nuevas respuestas que no se habían hecho antes. La muerte entonces es inevitable y Siddhartha se preocupa por ella y esto caló hondamente en su memoria. El cuarto encuentro, por un error, fue
esto. Decía pues que el cuarto encuentro no lo he puesto aquí, porque es el encuentro con un religioso, un monje de aquella época, una especie de ermitaño, que se dedicaba únicamente a pedir limosna y a llevar su vida en la meditación. Ese fue el encuentro con lo religioso. Vimos que se encontró con la enfermedad, con la vejez, con la muerte y finalmente un aspecto que le dio sentido a su vida, la religión. Pero recuerden, lo estamos viendo únicamente desde el punto de vista filosófico. Entonces el encuentro con este monje ocasiona el episodio conocido como la gran renuncia. Buda pues regresa a palacio y escapa por la noche despidiéndose de su esposa y de su hijo, diciendo no volveré hasta que no encuentre respuestas. Ese es el episodio conocido como la gran renuncia. Excelentes documentales he encontrado en internet acerca de la vida de Buda. Y aunque su vida fue escrita muchos años después, no deja de ser interesante de estudiarla porque comparte muchos parecidos con todas las preocupaciones existenciales que hallaremos después en las filosofías de Heidegger, de Søren Kierkegaard, de todo aquel que se pregunta por qué estamos aquí. E incluso se refleja ampliamente en aquel primer capítulo del libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento de la Biblia, el cual voy a leer a continuación. Bueno, ¿por qué leo textos de otros autores, no tratándose propiamente del filósofo que estamos tocando en cada tema? Una de las claves para entender el pensamiento o la historia de la filosofía es saber relacionar unos filósofos con otros. Esa es la clave para entender de manera adecuada toda la historia del pensamiento. Cada etapa de la filosofía no se entiende de manera aislada. Vemos que los filósofos se roban unos a otros, por así decirlo, sus ideas y las dan otro sentido. Así Marx retoma Hegel, Kierkegaard critica a Hegel, más adelante se niega a los existencialistas y se retoma otra vez el tema de Aristóteles. Platón retoma la filosofía de Pitágoras, Tales retoma Hesíodo y Homero, y así cada filósofo retoma uno a otro, se contradicen, se complementan, se inventan nuevas teorías. Entonces, una de las claves para entender la historia de la filosofía es saber relacionar unos textos con otros, unos pensadores con otros. Bueno, aquí voy a leer a continuación el texto del Eclesiastés, que es una obra maestra de filosofía, ya que sin hablar de Dios resume punto por punto las principales preocupaciones del hombre y los misterios de la vida. Es el capítulo 1 del libro del Eclesiastés. Estoy leyendo la edición latinoamericana, ya que es la más, si bien no es la más adecuada para hacer apologética, es de muy fácil lectura y me encantó la primera vez que leí este libro del Eclesiastés. Dice lo siguiente, capítulo 1. Esto no tiene sentido, decía Eclesiastés. Esto no tiene sentido, nada a qué aferrarse. ¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? Una generación se va y viene la otra, pero la tierra siempre permanece. El sol sale, el sol se pone, y no piensa más que en salir de nuevo. Va el viento hacia el sur y luego gira al norte, y girando, vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Por los mismos cauces que veían sus caudales, ha pasado de nuevo su curso. Hay mucho que decir, uno se cansaría de tanto hablar. El ojo nunca termina de ver. El oído nunca terminará de oír. Pero lo que pasará es lo que ya pasó, y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Nadie se acuerda de las cosas de antaño. Será lo mismo con los asuntos actuales. Y de todo lo que puede ocurrir en el futuro, un día nadie más se acordará. Hasta aquí es el primer capítulo del libro del Eclesiastés. Y es un canto fascinante respecto a la increíble vanidad de toda la vida humana. De hecho, el texto originalmente se traduce como vanidad de vanidades. Todo cuanto hay es vanidad. Y el ejercicio que les propongo es el siguiente.
Independientemente del lugar donde ustedes vivan, salgan a la calle y van a ver lo que es la vanidad en todo su esplendor. Gente comprando, gente comiendo, gente se casa, gente muere, gente nace, gente se enferma, gente se cura, estudiamos, conseguimos un título, trabajamos, morimos. Sí, la vida no es más que una serie de actividades aparentemente de sentido. Y Albert Camus, el filósofo del absurdo, que se enmarca dentro de la corriente del pesimismo, dará obviamente una relectura a este texto. No directamente, pero dice que la vida en realidad es absurda. Y Sartre, el filósofo francés, dirá lo siguiente: la vida es una pasión inútil. Entonces, todos estos pensadores, Sartre, Camus, el libro del Eclesiastés por medio del rey Salomón, critican ampliamente la existencia, y Siddhartha, afectado profundamente por los principales males de la condición humana, se dedica a meditar y a buscar sus propias respuestas. Volvamos otra vez a la vida de Siddhartha. Inicialmente, Siddhartha se dedica a aprender de los maestros brahmanes, de los filósofos de la India de aquel entonces, y sigue un camino de meditación y de profunda ascesis. Ayunaba, realizaba grandes y largos periodos de oración, y este ayuno, esta falta de alimentación fue tal que prácticamente lo lleva a la muerte. Él era prácticamente un esqueleto, no comía y únicamente ayunaba y se dedicaba a meditar. Entonces este extremo de vida lo llevó a la conclusión de que no es bueno pues estar tanto tiempo sin comer. Llegó a la conclusión de que todos los extremos son malos. Y aquí nuevamente lo relaciono con la ética de Aristóteles. Aristóteles, en su obra Ética Nicómaco, dirá que la virtud o el camino está en el medio. No es bueno caer en los extremos, ni demasiado placer ni demasiadas privaciones. Por lo tanto, aunque Siddhartha ya era seguido por varios discípulos debido a su profundo apego a las enseñanzas de la ascesis de la meditación, comió, recuperó sus fuerzas, y sus discípulos, viendo esto como una señal de debilidad, lo abandonaron. Pero no era debilidad, era simplemente que las enseñanzas de sus maestros ya no satisfacían a Siddhartha. Por lo tanto, se dedicó a buscar sus propias respuestas. Aquí tiene lugar entonces el periodo conocido como la Iluminación. Cansado pues de las enseñanzas de sus maestros, Siddhartha se dedicó a meditar por su cuenta, y la leyenda dice que se sentó debajo de una higuera de agua, y dijo: no me levantaré de aquí hasta que no haya alcanzado las respuestas que busco. Entonces pasó toda una noche meditando, y la leyenda dice que en ese entonces fue asaltado por el demonio de la tentación o de la ilusión, conocido como Mara. Pero Siddhartha logró superar esa tentación y vio sus vidas pasadas, sus anteriores reencarnaciones, y despertó lo que se conoce como el tercer ojo. Obviamente esto entra en el plano ya de la leyenda, pero no deja de ser interesante desde el punto de vista filosófico, de cómo hay que apartarse de nuestros pensamientos preconcebidos y buscar nuestras propias conclusiones, algo con lo que se hallaría sumamente identificado con René Descartes mucho más adelante cuando escriba el discurso del método. Bueno, antes de pasar a las enseñanzas de Buda, conocida como 4 nobles verdades y camino de las 8 etapas, voy a hacer un breve resumen de lo que toma Buda de la filosofía, o bueno, de la religión hinduista. El hinduismo es una religión llena de dioses, es una religión politeísta y a la vez monoteísta, pero ninguna religión tiene tantos dioses como el hinduismo. Y básicamente la labor del hinduista es aprender tales enseñanzas que él se libere del ciclo de reencarnaciones. Para ellos la reencarnación es estar en un cuerpo, morir y entrar a otro. Dependiendo de su vida, si hizo bien o si hizo mal, se volverá en un cuerpo ya sea mejor o peor, animales de todo tipo, o bien de humanos, o bien finalmente ser liberado de ese ciclo de muertes y renacimientos, que es el samsara. El samsara es la serie de reencarnaciones, la serie de vidas.
y se rompe esta cadena y se alcanza finalmente el nirvana, que es el apagamiento de todos los sentidos, del deseo, y finalmente alcanza la iluminación. ¿Por qué dijimos lo anterior? Pues porque Siddhartha retoma ampliamente del hinduismo sus principales teorías y les da un propio sentido a través de sus enseñanzas. La filosofía de Buda entonces se resume en las 4 nobles verdades. Aquí en la imagen tenemos la figura mítica de Sísifo empujando una piedra. Ya sabemos que Albert Camus escribe un ensayo conocido como El mito de Sísifo, donde mediante esta imagen resume lo que es la existencia humana. Hombres que empujamos piedras sin ningún objetivo, y nuestro momento más feliz es cuando empujamos la piedra y actuamos como si pudiéramos cambiar algo. Eso en la concepción de Camus. El poder cambiar nos da la sensación de esperanza o de que lo que hacemos tiene efectivamente un sentido. Y la he puesto aquí porque muestra grandes similitudes con las enseñanzas de Siddhartha Gautama. ¿Qué son las 4 nobles verdades? Bueno, son aquellos enunciados en los que Buda refleja lo que es la naturaleza humana. La primera de ellas dice que la vida es sufrimiento. ¿Sí? Esa es la primera y la más importante de las verdades que enseña Siddhartha Gautama. Y hace falta ser ciego para no ver que es así. Ya nacer es únicamente sufrir por los distintos acontecimientos que nos pasen. La enfermedad, la vejez, los problemas, todo eso es sufrimiento. Hace falta ser masoquista para decir que nos gusta el sufrimiento. Y esto entraría obviamente en contradicción con el cristianismo, que le da un valor al sufrimiento a través de la redención. La segunda enseñanza o la segunda noble verdad es que el sufrimiento tiene su origen en el deseo. El deseo es la madre del sufrimiento. ¿Por qué? El desear algo nos involucra sufrimiento porque en tanto no lo tenemos, batallamos o nos cuesta trabajo obtenerlo. Y sobre todo ya que lo obtenemos, vemos que no satisface nuestras aspiraciones y buscamos otra cosa. Y un filósofo muy importante que tomará todo esto y lo dará a su propio sentido es Schopenhauer, el filósofo alemán. En su obra principal, El mundo como voluntad de representación, tomará ampliamente de las enseñanzas budistas para decir que la vida es como un péndulo. Pasamos del deseo a la satisfacción del deseo. El deseo no nos llena y volvemos a desear otra cosa y así hasta el infinito. Eso es lo que dice Schopenhauer y que aquí Buda resume en la segunda noble verdad. Desear ocasiona sufrimientos porque deseamos muchas cosas que muchas veces no podemos adquirir y esto obviamente nos molesta, nos entristece. La tercera noble verdad. Esta dice que el deseo puede ser cesado, puede desaparecer. Y una frase muy usada de Buda es: el sufrimiento es inevitable, el dolor es opcional. ¿Sí? Buda no niega el sufrimiento, pero sí dice que tiene la solución al dolor. Y esa es la cuarta noble verdad, conocida como el camino de las 8 etapas. Bueno, camino de las 8 etapas o conocido como octuple sendero. Voy a leer a continuación de qué trata estas enseñanzas. Dice lo siguiente. Número 1, visión o comprensión adecuada. Número 2, pensamiento o determinación adecuada. Número 3, hablar adecuado. Número 4, actuar adecuado. Número 5, medio de vida adecuado. Número 6, esfuerzo adecuado. Número 7, conciencia adecuada. Y número 8, concentración o meditación adecuada. Eso es pues lo que dice Buda, el medio o la doctrina por la cual se puede escapar al dolor de la existencia. Y es un programa de vida, son normas éticas que tratan principalmente de tolerancia, de amor, de respeto. Y no hay una religión o filosofía tan tolerante como el budismo.
¿sí? Ninguna religión o filosofía verdadera puede ser intolerante. El budismo es sumamente pacífico, predica el amor hacia todos, todas las criaturas y el respeto a todas las formas de creencia. Respecto a Dios, Buda dice que él no puede negar o aceptar a Dios y enseña lo que son los cuatro consuelos, que son cuatro posturas filosóficas distintas acerca de si hay o no hay Dios. Y básicamente se resume en que haya o no haya Dios, él actúa de manera bondadosa porque si es bondadoso, él no guarda rencor, lo cual es bueno y espera ser premiado por ello. Y si no hay Dios, de todos modos, el guardar una conducta adecuada lo libra del dolor de estar odiando, de guardar rencor o de hacer el mal al prójimo, que siempre perjudica en uno mismo. Esos son los cuatro consuelos que da Buda. Bueno, aquí son dos consuelos, pero se aplican de manera opuesta y nos da el resultado de cuatro. Personalmente, el resumen que realiza Buda, o muy personalmente, por así decirlo, es para mí incompleto, porque después de preocuparse tanto por la existencia del hombre de manera tan existencial, parece que nos queda de ver con sus enseñanzas, no llega a ninguna conclusión que se pueda decir, esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque bien y mal, ¿quién dice que es bueno o que es malo? ¿Quién dice que hay que hacer esto o hay que hacer aquello? Y esa será siempre una de las características de la filosofía, que no es absoluta, surge determinada por un hombre en un tiempo, en una época y en unas circunstancias. Bueno, para terminar, las conclusiones. La primera de ellas, obviamente, que es con el budismo, tenemos ya un acercamiento mucho más existencial a la condición humana. Anteriormente Confucio era muy cuadrado, por así decirlo, en su entendimiento del hombre como alguien que únicamente debe permanecer en el estado y cumplir con las disposiciones que le implica su puesto, su condición social o su labor dentro de una familia. El taoísmo, por otro lado, se alejaba demasiado o se oponía totalmente a Confucio y hablaba de seguir un camino llamado Tao, a través del complemento de los opuestos y de no llamar mal a nada, porque en todo está el bien y está el mal al mismo tiempo, o no hay criterios absolutos para ningún aspecto o concepto de la vida. Pero en el budismo ya tenemos preocupaciones profundamente existenciales y que se superan ampliamente a la filosofía griega de los presocráticos, porque pasando a Tales, haciendo un adelanto, Tales no dice nada de eso, él únicamente dice que el mundo tiene su origen en el agua. Pero aquí Buda ya está hablando de manera muy humana, de manera muy existencial. Por eso Schopenhauer depende ampliamente del budismo. La segunda conclusión que podemos decir de Siddhartha: su filosofía se explica por su vida, entonces la labor del filósofo es estar en una situación tal que su vida determine su obra, y por eso será siempre incompleta. La tercera aquí es que el budismo no llega a conclusión alguna sobre Dios, su existencia o su no existencia, únicamente habla de la tolerancia hacia todos y hacia todas las formas de opinión, es ampliamente racional, por así decirlo, y en esto guarda muchas similitudes con el pensamiento de Descartes y con aquella frase de Voltaire que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con tu vida tu derecho a expresarlo. Y una última conclusión que quisiera decir acerca del budismo es que, aunque posteriormente y actualmente se halle como religión, siento que la religión lo ha desviado ampliamente de su idea original, de las enseñanzas sumamente humanas de Buda, y actualmente ya se entra nuevamente en la introducción de ritos, de ceremonias, y eso es lo que hace del budismo hoy en día una religión que está en decadencia. ¿Sí? Bueno, esto es lo que podemos decir entonces del budismo. Les agradezco mucho su atención y en el próximo capítulo vamos a desarrollar la última parte de la filosofía china con los pensamientos de Mozi y del legismo. Que pasen un buen día.